Bueno, en este video vamos a aprender cómo calcular porcentaje de un número. Un porcentaje de un número representa la cantidad de partes de un total de 100. Se puede representar de forma fraccionaria y decimal. Van a haber tres formas. La forma de fracción, el porcentaje método del 10%, que ambas no van a servir para calcular todos los porcentajes. Y la que sí, la que dice que es una fórmula que se va a multiplicar porcentaje por cantidad y eso se va a dividir por 100. Vamos primero a ver la del método del 10%. Este método del 10% va a servir para el 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, todos los números, todos los porcentajes que terminen en 5 o en 0 hasta el 95. ¿En qué consiste este método? Consiste en calcular el 10% de un número que te van a pedir. Por ejemplo, el 30% de 600. Primero, aquí como pedían calcular el 10% de 60. ¿Cuál es el 10% de 60? Le sacamos un 0, el cual va a ser al final 60. El 10% de 600 va a ser 60. Y así, y eso se va a multiplicar por 10. Si lo multiplicamos por 10 va a ser, al final va a llegar al número final, o el número original mejor dicho, que es 600. Lo mismo que si multiplicamos por 10 veces va a llegar al valor final, que es 100%. Y una vez que tenemos sabido esto de que 60 va a ser equivalente al 10% y así sucesivamente hasta que si se suman 60 por 10 veces va a llegar al valor final, que es 600, el número original que nos estaban pidiendo ya. Y si sumamos 10 veces el 10% va a llegar al valor total, que es un 100%. Ahora, como nos están pidiendo calcular el 30% de 600, lo que tenemos que hacer aquí, como nos piden el 30%, o sea que tenemos que multiplicar 60 por 3 o 60 más 60 más 60. Eso nos va a dar un valor de 180, lo cual va a ser equivalente a un 30% de 600. Ahora, ¿cómo lo hacemos si es que nos piden un número, un porcentaje terminado en 5? Por ejemplo, 35% del mismo número, 600. ¿Cómo lo hacemos ahora? Ya que sabemos que 60 es equivalente a un 10%, hacemos lo mismo, exactamente lo mismo. Multiplicamos 60 por 3. Hasta ahí, 180, el 30%. Ahora nos faltaría calcular el último 5%. ¿Cuánto es el...? Aquí simplemente la mitad. La mitad del 10%, 5%. Lo cual va a ser equivalente a la mitad de 60, 30. 30 es 5% de 60. Y a ese 30 que está acá, que acabamos de sacar, que es equivalente a un 5% de 600, le sumamos al 180 del 30% que habíamos calculado. Entonces al final el 35% es 210. 210 es igual al 35%. Ese es el método del 10%. Ahora lo que vamos a hacer es ver el método de fracción. Bueno, el método de fracción solamente nos sirve para el 10%, 20%, 25%, 50% y 75%. ¿En qué consiste este método? En este método de fracción solo sirve, como dije anteriormente, para dichos porcentajes, y para calcularlo el valor se divide por la cantidad de veces que el porcentaje pedido caiga en el 100%. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el 10% cae 10 veces en el 100%, por lo que la cantidad
la cantidad se va a dividir en 10 para calcular el 10%. Porque 10% es la décima parte del 100%. Por eso la fracción un décimo. En el caso del 20%, como cae este porcentaje cae 5 veces en el 100%, se va a dividir en 5. Al ser la quinta parte del 100%, la fracción un quinto. En el 25%, como es la cuarta parte, se va a dividir en 4. Y por eso la fracción un cuarto. En el 50%, como es la mitad, se va a dividir en 2, que es un medio. En el 75% no cae así como de forma exacta, pero sí lo vemos por la parte de que se va a dividir en 4. Obtenemos ahí el 25%, pero luego si lo multiplicamos por 3, 25 por 3, 75%. Por lo que es la 3/4 partes del 75%. Ahora si lo aplicamos en un ejemplo por cada porcentaje. El 10% de 500. 500 se va a dividir en 10, como es la décima parte. 10 dividido en 50, 5. Agregamos el 0, 50. El 10% de 500 es 50. Ahora por el 20% de 400. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dividirlo en 5, como es la quinta parte. Además, como 20% cae 5 veces en el 100%, se divide en 5. 5 dividido en 40, 8. Y agregamos el 0. El 20% de 400, 80. Ahora en el caso del 25%. El 25% de, un ejemplo, ya, 300. Y eso, 300 se divide en 4, como 25 cae 4 veces en el 100% y en la cuarta parte. Se divide en 4. 4 por 7, 28. Sobran 2. Bajo al 0. 4 por 5. 5. El 25% de 375. Ahora por 50 ya. 50% de 200. Como es, simplemente hay que calcular la mitad. Pero se divide en 2. Se divide en 2. Entonces es 100. Y ahora el 75% de 150. Se divide en 4 primero. Se divide en 4 y eso me va a dar... Hay 3. Sobran 3. Bajo el 0. 7. Sobran 7. Bajo un 2. 37,5. Y eso por 3. Eso me va a dar 15. Reservo 1. 7, 14, 22. 9, 10, 11. 112,5. 112,5 es el 75% de 150. Ahora vamos con el último método que sirve para para calcular cualquier tipo de porcentaje. Bueno, y ahora en este método lo único que hay que hacer es multiplicar el porcentaje que nos están pidiendo por la cantidad. Y eso se va a dividir en 100. Por ejemplo, el 44% de 820. El porcentaje sería 44%. Y eso se va a multiplicar por la cantidad, la cual va a ser 820. Ahora si lo resolvemos aparte, 820 por 44. 0, 8, 8 por 4, 32. Y ahora ahí lo mismo, 32. Se suman 8, 10, 6, 3.
Corremos dos espacios ahora que lo dividimos en 100. 1, 2, 360,8. Ese es el 44%, es igual a 360,8. Ese es el 44% de 820. Bueno, y si eso fue todo por hoy. Si te gustó el video, compártelo y dale me gusta. Nos vemos en el próximo video.